Buen día, amigos y amigas que nos escuchan allá en su casita, donde quiera que usted se encuentre. Este es su canal de YouTube, Educando la Comunidad. Es su sesión, La Salud con usted. Hoy tenemos un invitado de eso que se necesitan en su comunidad. Una médico, doctora, especialista en pie diabético, la doctora Robey Pérez. ¿Cómo está usted, doctora? Hola, doctor, buen día. Buenos días. La doctora Robey Pérez es parte de nuestro staff de médicos que están aquí con nosotros y esperamos que les sirva de mucha utilidad a muchas personas que de una u otra manera han tenido dificultad en cuanto a su movimiento, a su locomoción, porque se sienten vedados por forma y fondo de dar una terapéutica adecuada para preservar su salud en relación con un pie diabético, en relación con un dedo, en relación con problemas que se presentan en la circulación. La doctora Robey Pérez va a comenzar a hablarle del pie diabético. No sé si la doctora quiere que le pregunte. ¿Puede hacerlo a modo de pregunta? Ah, bien, doctora, mire, sí, claro. Cuando se habla de pie diabético, le estamos estigmatizando, estamos diciendo pie diabético. Pero, ¿qué es el pie diabético? Y si esa sección de, a veces que uno ve de podredumbre de un dedo, de un pie, nada más el pie diabético lo produce. Hay problemas circulatorios que también lo producen. Sí. Háblame un poco de eso, doctor. Sí, inclusive dentro de la fisiopatología, con relación al pie diabético, está lo que es el daño vascular per se en el paciente diabético. O sea, el síndrome o pie diabético en sí es un síndrome, es una complicación ya crónica de la misma diabetes mellitus, que se caracteriza por tres componentes. Está la neuropatía, que es una complicación también crónica de la diabetes, que es cuando, por decirlo de una manera más llana, cuando el paciente ya presenta un cese o un daño en lo que es la sensibilidad y los nervios, que le da principalmente en los miembros inferiores. Por eso es que básicamente las infecciones en pacientes diabéticos se da en los pies. Está también el daño vascular, el daño arterial de ese paciente y también acarrea lo que son las infecciones. Y todo eso se da por un descontrol metabólico, es decir, un daño o una hiperglicemia, que son niveles elevados de glicemia que se dan a lo largo del tiempo. Pero para que todo esto ocurra, debe existir un trauma. Cualquier agente externo que intervenga en lo que son esos tres puntos provoca entonces lo que es el pie diabético en sí. Doctora, y eso así como que suena muy bonito, pie diabético, trauma neurológico, metabólico, de hiperglicemia. Pero en sí, doctora, uno que a veces ha visto circunstancias que no tan a la visión agradable, no tan bonita. ¿Cómo es que, defíname, no me lo den definición, como que descríbamelo ahí en la vida, en la palpación, en principio, cómo es, después al final, las complicaciones, los efectos colaterales y cómo se ve el paciente, cómo usted lo describe que se ve, si es doloroso, si hay pus, ¿qué es cómo es la circunstancia que se describe ante esa situación? Primero, para hablar de todo el proceso, primero es un trauma. Un trauma puede ser de cualquier tipo, ya sea el calzado, que es la principal causa que provoca el pie diabético, un calzado apretado, un calzado que le ajuste mal al paciente, que aunque el paciente se sienta cómodo, porque un calzado que te queda, por decirlo así, flojo, grande, pero también provoca trauma en ese pie. Que se le caiga algo, un objeto contuso, cualquier herida que tenga el paciente. Eso es lo primero, el trauma. Ahora viene luego el paciente que tiene un descontrol, es decir, un paciente que no va a chequeo médico
un paciente que no sabe que es diabético y sigue con su vida normal, un paciente cuando tú le haces una glicemia, tiene 400, 500 y él anda con su vida normal, y luego viene el paciente que dice, ay, no me duele, tengo una herida, pero no me duele. Eso está perfecto para ellos. Pero recordemos que dentro de eso es que ellos tienen pérdida de la sensibilidad y no significa que el pie está totalmente bien. Luego viene el proceso de que provoca entonces la infección en el pie. Viene consigo también que hay daño de la circulación, no le llega sangre a ese pie. Entonces todo eso provoca una infección importante. Entonces te va a llegar un paciente ya para ponerle un extremo porque no fue al médico, porque ya ese paciente dice, ah, no lo siento, está perfecto, yo me automedico. Es decir, yo me bebo cualquier medicamento en la casa, dígase los antibióticos que quitan la infección y perfecto, no va al médico. Sigue evolucionando esa llaga o esa herida en ese pie, hasta que llega un punto en que se hace tan profunda que huele mal. Y entonces ahí visita al médico. No aguanto el olor, doctora, no porque le duele, sino el olor que le molesta. Y cuando va al médico ya es tarde. Por eso es que el diagnóstico temprano, y si nosotros hacemos la hincapié, nosotros médicos como su especialista en pie diabético, hacemos hincapié de que el paciente tiene que revisarse los pies diariamente. Eso es importante, ya sea él o el familiar que vive con ese paciente. Para cualquier puntico que ellos se vean extraño, visiten y se pueda actuar a tiempo. Porque ya cuando es tan profunda la infección que amenaza la vida del paciente, que el paciente se puede morir por esa infección, porque daña los órganos, entonces ya no hay más alternativa, que es algo que no se quiere llegar con relación al pie diabético y que no hay que llegar si hay un diagnóstico oportuno, que es la amputación, que es lo más temido, inclusive aparte de la muerte, porque eso acarrea que el paciente limite su vida social. Entonces ahí es que no queremos llegar a la amputación. Bien, doctora, ¿y qué es una amputación? Eh, ¿Cómo el paciente ve eso? Eh, ¿Qué se hace después que el paciente es amputado? ¿Cuál es su vida? ¿Su integración a la sociedad? Eh, ¿Cómo es que, hasta qué límite, cuándo debe hacerse la amputación? Porque debe haber un límite de Sí, caramba, claro. perder un órgano o no. ¿Cuándo es que debe hacerse o no la amputación? ¿Por qué se hace la amputación? O sea, háblame un poquito de eso para la orientación de la gente. Bueno, una amputación es una cirugía que se hace en la cual se corta una parte del cuerpo. En este caso, del miembro per se. Pero hablando de pie diabético, en este caso, del miembro inferior. Dígase pie, pierna, muslo. Entonces, cuando el daño está circunscrito o está específicamente en lo que son los dedos, y ya la infección es tan profunda que me puede dañar los demás dedos si está en un solo. Y puede, porque todo está conectado. En el miembro inferior y en los miembros tanto superior como inferior, en el cuerpo per se, está todo conectado. Nervios, vasos sanguíneos, tendones, todo. Y al estar conectado, una cosa me lleva a la otra. O un dedito me daña el otro y así sucesivamente hasta que suba la infección hacia arriba. Entonces, cuando está en un dedito y el paciente tiene descontrol, los niveles de glicemia están por encima de los 200 o inclusive hasta por encima de los 180 de manera persistente, y yo veo que ya el daño no hay manera, porque se puede salvar un dedito si se actúa a tiempo, entonces se hace la amputación de ese dedito para evitar inclusive que me siga dañando los demás. Porque entonces la infección sigue subiendo, entonces el nivel de amputación se hace mucho mayor. Entonces dígase, si yo me podía salvar ese dedito, ya no lo puedo salvar, pero al quitar esa parte infectada, entonces yo puedo salvar ese pie. Ahora, cuando no visita a tiempo y ya la infección es tan grande, tan tóxica para el cuerpo per se del paciente, entonces no se puede salvar ya la parte del pie y hay que subir el nivel. Porque la infección en el pie diabético es ascendente, es decir, es hacia arriba. Si comenzó en un dedito, va a seguir los demás, luego sigue la parte de arriba del pie y luego sigue y sube hacia la pierna.
porque así mismo va siguiendo entonces los tendones que son prácticamente la extensión de los músculos. Entonces sigue subiendo, y para evitar entonces que siga subiendo, porque aparte del músculo sigue hacia la cadera y puede llegar inclusive hacia el abdomen, entonces se evita esa parte. Entonces se quita el miedo para entonces salvarle la vida al paciente. Oh, lamentablemente. Lamentable. Exacto. Doctora, ¿y qué es primero, el huevo o la piedra? Esto es, eh, hay pacientes que no son diabéticos, que no tienen problema circulatorio, que tienen que tener ese mismo cuidado de que si tiene un zapato apretado o es que se agrava en estos casos de ser diabética la posibilidad. Se agrava. Pero puede ser excepción en que sin ser diabético, sin tener problemas circulatorios, se produzca un pie diabético. ¿O no existe esa circunstancia? No existe la posibilidad. O sea, bueno. O sea, usted recomienda, muchísimas gracias por esa pregunta, porque ya yo estoy libre. ¿Usted recomienda entonces o no que un paciente, nada más con el síntoma de que es diabético, apareció siendo diabético, o tiene un problema circulatorio, miembros inferiores, es prudente que vaya a una consulta con un especialista en pie diabético? ¿O no es necesario eso? Sí es necesario. El manejo del paciente diabético es multidisciplinario. Es decir, que no solamente es el diabetólogo o endocrinólogo. También está el psicólogo, también está el cardiólogo, el nefrólogo, el oftalmólogo y en este caso el cirujano de pie diabético, que es lo más visible en el cual el paciente presenta en cuanto a las complicaciones. Entonces es importante porque recordemos que la medicina preventiva es mucho más barata, preventiva, la prevención es mucho más económica, más barata a la hora de tratar una enfermedad, no así con relación al tratamiento me refiero. Entonces, inmediatamente usted es diabético diagnosticado, usted va a la consulta porque hay una consulta dividida para pacientes sanos, que es la prevención. Entonces, usted va para prevenir. Entonces, de todo esto, uno los orienta con relación al calzado, al cuidado de los pies per se, a la revisión, a detectar a tiempo situaciones, alteraciones que se pueden dar en ese pie, que luego el paciente pueda esto provocar una ulceración o una llaga en el pie. Entonces, todo esto entra en el renglón de prevención, o sea que hay una consulta específica con relación a los cirujanos de pie diabético, porque no solamente el cirujano de pie diabético que trata el pie diabético, no, también está la prevención para evitar que ese paciente desarrolle el pie diabético per se. Bien, amigos y amigas, están ustedes escuchando a la doctora Robeiri Pérez. La doctora pertenece al staff de médico de la clínica Dr. González Binet, de aquí, de esta extensión del kilómetro 9. Y denle like, me gusta, para que sepan que usted está aquí con nosotros. Nosotros estamos aquí en la Isabel Aguilar 163, al lado de Cediza, después de la entrada de La Palma. Doctora, usted vino así brun y se presentó aquí, no me dijo, hágame esta pregunta, esto, el otro, ¿no? Hágame lo que usted quiera. Una cuestión no preparada, por eso yo estoy inventando preguntas al innato ahí. Pero doctora, después que el paciente llega, ¿verdad? Y se complica y usted lo cura y no sé si le hace una operación para asepsia y antisexia para evitar llegar a ese proceso de amputación. Ese periodo pródromo antes de esa acción, pero ya hubo que cortarle el pie y es un paciente que se puede mover. ¿Hay alguna alternativa ya sustitutiva con el avance de la ciencia en que se pueda el paciente mover una muleta? Pero ¿qué medidas se toman ya paliativas para esa circunstancia, doctor? Sí, porque la mayoría de los pacientes, en la gran población, es un paciente activo. O sea, que un paciente que es, en cuanto a la sociedad, productivo. Entonces, una vez ya es, lamentablemente,
Entonces, para amputar el paciente o si amputa ese paciente, entonces lo que consigue es y lo que sigue es reinsertar a ese paciente a la sociedad. Entonces, ¿cómo se reinserta? Una vez curado, porque hay que seguir una serie de pautas, no es simplemente amputar, pero hay que darle seguimiento a esa amputación, curar a ese paciente, pero ya una vez que esté curado, ¿qué se hace con ese paciente? Para que pueda reinsertar su vida normal y que se pueda evitar, porque ya no es un pie normal, por decirlo así, evitar una vuelta hacia atrás, es decir, otra reulceración o otra llaga que me provoque otro pie diabético en ese paciente. Entonces, hay una serie de alternativas, hay muchas en el mercado, hay prótesis, inclusive si tú quitas un dedito, hay una prótesis para evitar que haya un desnivel en cuanto al pie y en cuanto a la pisada específicamente. Hay prótesis per se, inclusive hasta del mismo pie hay prótesis. Y están también las terapias. Hay que mandar a ese paciente a rehabilitar, a ver cómo camina, a ver la pisada y que ese paciente se pueda volver a adaptar a esa pisada per se. Entonces también hay plantillas, hay un sinnúmero en el mercado de ortesis, que son medios que se utilizan para provocar que ese paciente y ese pie pueda volver a reinsertarse y pueda volver a ser funcional. O sea, hay muchas alternativas. La terapia del paciente de ese pie, las ortesis, es decir, los instrumentos que utilizamos para que ese pie pueda ser plantígrado, o sea, que pueda volver a tener una buena pisada, para evitar entonces el daño per se del pie ya operado. Bien. Doctora, pero ese joven que está aquí con esa cámara, ahí frente a nosotros, él no es diabético, él no tiene ninguna enfermedad, se le hace una glicemia y salió bien. Pero él tiene antecedentes, su abuelo, su papá, su mamá, de ambos lados, porque no tiene un papá y una mamá. Es diabético. Ese paciente tiene que estar tranquilo en la casa o es un paciente que necesita ir donde una persona para ver si en alguna ocasión él puede llegar a ser diabético. Claro. Porque o no es necesario. Sí, sí, es necesario. Bueno, la diabetes es multifactorial, o sea, son muchos factores que intervienen para que el paciente desarrolle diabetes per se. O sea, no solamente la parte hereditaria, pero juega un papel importante, como todas las enfermedades, en el desarrollo de la misma. Es decir, es un paciente que puede ir a una consulta o que tiene que ir a una consulta per se para hacerse un sinnúmero de análisis, un sinnúmero de analíticas, pero ese paciente sabe que si tiene un antecedente y que puede desarrollar la enfermedad, entonces, ¿qué hace? En el estilo de vida. El estilo de vida de ese paciente. Es decir, lo que ingiere con relación a la dieta. No es una dieta que yo voy a quitarme, solamente voy a beber agua y lechuga. No, es una dieta específica que está establecida. Inclusive un médico internista, un médico familiar, un médico de atención primaria lo puede orientar porque tiene que recibir orientación ese paciente. Entonces, están hacer un sinnúmero de analíticas para detectar a tiempo que ese paciente pueda o esté en un punto en el que pueda desarrollar la enfermedad. Pero el estilo de vida es sumamente importante, inclusive en el mismo paciente diabético. Es decir, con relación a la dieta, con relación al ejercicio, qué hace en su diario vivir, cómo se comporta en su diario vivir, todo eso con relación al estilo de vida es importante. Y todo eso, si hay algún desbalance en ese estilo de vida, entonces puede provocar, ya con el factor hereditario, que el paciente pueda desarrollar la enfermedad. Entonces se orienta en una consulta ya de atención primaria para que ese paciente mejore esa parte y no desarrolle per se la diabetes en sí. Qué bien. Doctora, usted como que lo dijo muy rápido. Usted habló de analítica, Sí, nos tiró boom, muchísima bomba ahí, nos dijo estilo de vida, nos dijo dieta, nos dijo ejercicio. Pero, ¿qué tipo de dieta usted recomienda? Porque yo no soy diabético, pero Sí, claro. mi familia hay diabético, doctora. Y ese que está ya escuchándonos en su casita, quisiera saber, antes de ir de usted, porque beneficiarse de esta comunicación que tenemos, ¿qué tipo de dieta el paciente diabético debe de ingerir? O el ser humano, yo que tengo familiares que eran diabéticos. ¿Y qué tipo de análisis usted le va a indicar cuando él vaya allá? Preventivo. ¿Podría usted darme alguna información Sí, al respecto? Con relación En cuanto al estilo de vida y esa sí, cosa. claro. Con relación a las analíticas per se,
lo que se recomienda es una glicemia en ayuno, aunque lo más importante es la glicemia postprandial, es decir, la glicemia luego de 2 horas de haber ingerido cualquier alimento. Eso es bastante importante. También está algo que se llama, con relación a las analíticas, la hemoglobina glicosilada, que es lo que me dice a mí cómo el paciente está con relación al tratamiento per se, con relación a la diabetes, pero también me ayuda en el no diabético a detectar si es un paciente prediabético, según los valores que me dé esa hemoglobina glicosilada. Y también está, que mucha gente ya la conoce, la curva de tolerancia oral a la glucosa, que me va a clasificar ese paciente diabético, el no diabético, el prediabético, el intolerante a los carbohidratos y demás. Entonces, con relación a las analíticas, son esos parámetros que se indican para detectar la diabetes. Ahora, con relación a la dieta, se recomienda, y no solamente al paciente diabético, se recomienda la llamada dieta mediterránea. ¿Qué es la dieta mediterránea? Por ejemplo, el carbohidrato, dígase un carbohidrato, puede ser el arroz, puede ser el trigo, se recomiendan carbohidratos que no sean tan altos con relación a la absorción, por ejemplo, no yuca, pero sí está la parte de los carbohidratos, la proteína. Se recomienda la proteína, principalmente carnes blancas y pescados. Se recomienda consumir vegetales. Se recomienda consumir vegetales y está la parte de las grasas. Las grasas insaturadas, por ejemplo, el mismo aguacate per se, aunque el aguacate per se no es un vegetal, sino que es una fruta que también, dependiendo de la cantidad, puedes desarrollar o puede tener un alto valor en cuanto a azúcares, porque es una fruta. Entonces, con relación a diferencia entre un paciente no diabético y un diabético en cuanto a las porciones, inclusive para un paciente diabético están las porciones con relación a la dieta y con relación a la elaboración del plato per se. Y las horas, claro, las horas en las cuales se desayuna, se come, principalmente con relación a la cena, también es importante. No es lo mismo tú cenar a las 9, 10 de la noche, un paciente inclusive normal, no diabético, entonces eso va a acarrear que la insulina, el cuerpo detecte y libere insulina. Entonces tu reserva de insulina que tú tienes para lo largo de tu vida, tú cenando todos los días porque no puedes por el trabajo y demás, a día de la noche, se agote. Entonces eso te puede desarrollar inclusive una diabetes per se. Entonces es importante cenar también tempranito, dígase 6 de la tarde, 7 de la noche. Y con relación a los ejercicios, se recomienda por lo menos 30 minutos al día de caminar. O sea, que sea específicamente caminar o correr, pero por lo menos 30 minutos. Puede ser hasta 3 veces por semana, 4 veces por semana. No tiene que ser la semana completa, pero sí se recomienda hacer ejercicio. Bien, excelente, doctora. Mire, doctora, usted dijo una palabrita ahí que me asustó. Yo que no soy diabético, pero caramba, yo tengo familiares diabéticos, doctora. Y si yo voy a hacerme mi glicemia sale bien, pero usted dijo como algo de la hemoglobina glicosilada. Y como que eso era algo como que era que había que tomar en cuenta. Esos valores que hay que tomar en cuenta para una prediabético, qué sé yo, en cuanto para yo estar contento, debo de tenerla para yo sentirme satisfecho, para yo no tener el susto de que puedo ser diabético. Claro. ¿Cuál es el valor normal, el que uno tiene que asustarse de ese análisis específico? Pacientes no diabéticos, menos de 5.5, dígase 4, 4.1, 5.2, 5.4, inclusive 5.5. Esos son los no diabéticos. Un prediabético ya se cataloga por encima de 5.5 hasta 6. Pero aquí este grupo principalmente debe tenerse en cuenta y debe ser un grupo de estudio, grupo que tiene que darse seguimiento a eso per se, y ahí es que nosotros, o que los diabetólogos y endocrinólogos, entonces le cambian con relación al estilo de vida, si hay que prescribirle porque el paciente tiene más antecedentes, tiene otros factores que puedan desarrollar la diabetes, entonces ellos le prescriben algún tipo de medicamento, entonces ese grupo. Y ya por encima de los 6,
ya se cataloga como diabético per se. O sea que, doctora, excúseme que... Claro, se cataloga, pero también hay que hacerle otra serie de analíticas para confirmar ese diagnóstico. O sea, si el camarógrafo que está allá nos sale con una glicemia en 80, por ejemplo, pero sale con 6.5 en la hemoglobina glicosilada, ¿qué usted le recomendaría a cualquier persona? Hay una circunstancia, hay una especie de contradicción, pero ¿qué usted? Oh, yo tengo mi glicemia bien, yo estoy bien, pero la hemoglobina glicosilada salió alta, no sé por qué. ¿Qué se hace con un paciente así? Inclusive el paciente en ayuna, porque hay veces que dejan de comer el día entero. Yo me voy a hacer la glicemia al otro día, a las 7 de la mañana. Déjeme, yo no comer este día. O no comer absolutamente nada y la glicemia está en 80. Pero le hace la hemoglobina glicosilada y está en 7.6 o 6.5, que fue el valor que usted dio. Pero usted le hace una glicemia postprandial o en cualquier hora del día que ya haya comido el paciente y está en 328, por ejemplo. Entonces ya es un paciente que tú tienes que referirlo obligatoriamente a la consulta de diabetología o endocrinología porque es un paciente potencialmente diabético. Entonces ese paciente hay que adaptarlo y adoptarlo per se. Porque sí. O un paciente en otro contexto, paciente con 80, un paciente con tú le haces cualquier hora del día y está la glicemia, o un paciente que tiene la glicemia, usted le hace y tiene 110, 114, y le hace la glicosilada y está en 6.2, por ejemplo. Es un paciente también que debe ser referido a la consulta de diabetología, porque potencialmente también la va a desarrollar la diabetes. O está en eso. Una situación situación de que entonces te está diciendo, doctora, que no es necesariamente cierto que porque un paciente se haga una glicemia y salga normal, el paciente esté bien. Entonces, aún así debe ir para hacer... agotar todo el protocolo. Oh, Dios mío. Ahora, hay que agotar todo el protocolo. Ahora hasta yo me estoy asustando. Y más si tiene factores, claro que sí. Amigos y amigas, doctora, el tiempo es un títere. Hemos llegado al final del espacio. Han escuchado a ustedes a la doctora Robeidi Pérez, quien es cirujana general y especialista en pie diabético. Doctora, ¿dónde labora usted? ¿Dónde usted se puede encontrar? Sí. Y su teléfono, si es posible. Los datos sobre estoy en la clínica González Binet 2, que está en el kilómetro 9. Estoy lunes, miércoles y viernes a partir de las 10 de la mañana. Estoy también en el interior, en Asua y en Barahona. Laboro los sábados en Asua en la clínica Navarro Campos y en Barahona en el centro MIC Assistant. Estoy a sus órdenes. Mi teléfono es 829-889-7068. Bien, amigos y amigos, han escuchado ustedes a su canal de YouTube Educando la Comunidad en su sección La Salud con Usted. Para terminar, doctora, si usted quería dejar un mensaje final de despedida ante la amable televidente, este es el momento de ese mensaje que usted tendría que darle a los colegas. Sí, a mis queridos pacientes, lo más importante con relación al pie diabético es la prevención. No todo paciente diabético va a desarrollar pie diabético, no todo. Si un paciente educado con relación a su enfermedad, si es un paciente que visita de manera regular a su médico de base y va a la consulta de prevención con relación a la diabetes y sigue los cuidados que se le orienten, no va a desarrollar pie diabético. No por el simple hecho del paciente ser diabético, va a desarrollar pie diabético. Y siempre yo les recomiendo a mis pacientes revisar todos los días los pies, todos los días, que un diagnóstico oportuno puede salvar tanto la vida como ese miembro, que es lo que se quiere evitar, la no amputación del per se. Bien, hasta la próxima, esperamos que ustedes estén con nosotros.